porque todo cambió. Dice, se transfiguró y llevó consigo toda la ley y le dio plenitud. No he venido a abogar la ley, dice el Evangelio, he venido a darle cumplimiento, a llevarlo a la plenitud. Así que Moisés le dijo, Moisés estaba allí y le dijo, aquí están los 10 mandamientos, pero tú eres el mandamiento del amor. Y Moisés allí como un testigo. Pero al otro lado estaba Elías. Elías también era testigo de que venía a traer a la plenitud. ¿Qué? Padre Pedro habló de un manto, habló de un profeta, habló de una regla que nos exige a nosotros continuarla. Muy bien, yo no me voy a detener en la regla, yo me voy a detener en el corazón del hombre que es profeta de fuego. Ese profeta, Elías, tiene una encomienda: mantener ardiendo el corazón del pueblo hebreo en el primer libro de los Reyes y en el segundo libro de los Reyes. Incluso él mismo dirá, arde mi corazón. ¿Por qué? En latín lo decimos, celo celatus sum, prodomino deo exercito, ardo de amor celoso por el Señor Dios de los ejércitos. Esa frase está en los pies de nuestro escudo. Ardo de amor celoso. Y eso es lo que yo pretendo que hoy conozcan. La herencia es un ardor. Somos carmelitas porque hay un ardor de amor. Y ese ardor me hace ser celoso de lo que yo soy. Les voy a dar unas notas. Cristo va a ser la plenitud de ese ardor celoso. Si Cristo es la plenitud del mandamiento, porque Él es el mandamiento del amor y vino a anunciar el mandamiento del amor, y Él mismo dirá, la ley y los profetas están sujetos a este mandamiento. En el Evangelio de San Mateo así mismo lo dice, están sujetos a este mandamiento. Entonces, el ardor del profeta tiene que continuar. Ese ardor tiene nombre, pero no se lo voy a decir. Lo van a descubrir ustedes. Ese ardor va a estar en el corazón del profeta Eliseo. En ese capítulo de Reyes, donde se habla de que el profeta Eliseo le pidió 1/3 de su espíritu, descendió mientras subía en un carro de fuego, descendió sobre el profeta Eliseo un manto que tiene un significado que hasta este día nosotros tenemos que verlo de forma espiritual. Un manto que para la Orden del Carmen tiene un significado. Este será la señal de mi maternal protección. Y está en las manos de la Virgen. Está en el hábito de los frailes. Está en los signos de las monjitas que están por ahí. Un signo que está llamado a ser heredado de mano en mano. Un signo visible de una realidad invisible. Eso es un sacramento. Un sacramento es un signo visible de una realidad invisible. El agua del bautismo tiene propiedad de gracia y de sobrenaturalidad. El agua del bautismo limpia y purifica. El signo sacramental de un manto que posee la espiritualidad de la Orden del Carmen es el signo del santo escapulario. Claro,
Claro como el cirio pascual que me dice que Cristo ha vencido a la muerte. Claro como las aguas bautismales que me dicen que soy purificado. Tan claro, ese signo sacramental habla de los hombres y mujeres que se han revestido de una particular protección, una particular devoción. Hasta ahora, lo único que les he dicho es que el profeta Elías estaba en la transfiguración y que Cristo es la plenitud de la profecía. También les he dicho que apareció un manto que se lo entregaron a Eliseo allí, en aquellos lugares donde los hombres y mujeres se reunían para la oración. Un monte. Detente ahí. Cristo va a ser el nuevo profeta. Cristo va a ser el legislador por excelencia. Moisés y Elías. En ese lugar donde se reveló la gloria en un monte, donde eran testigos la iglesia Pedro, la iglesia Santiago y la iglesia Juan. Ninguno está ajeno de eso, porque los jóvenes están con Juan. Los viejos, estoy con Santiago. Y los papás, yo no sé, están con Padre Víctor. Tiene carejado. Pero en el buen sentido, no te estoy ofendiendo. Es que está gordito. Déjalo ahí. Entonces, sí, hay que cortarlo porque sí. Entonces, si hasta este momento Cristo es la plenitud de la profecía y que a Eliseo se le entregó un manto a través de la historia, en el siglo XI, siglo XII, en sus principios, ya en el año 1190 y algo, pues ya apareció una comunidad de ermitaños procedentes de las cruzadas. Eso se lo dijo el padre Pedro. Entonces esos cruzados se quedaron con una educación militar dentro del Monte Carmelo porque ellos iban en búsqueda de algo. Los primeros cruzados que se enlistaron para proteger los santos lugares, especialmente en lo que era el patriarcado de Acre, allí, los hombres que llegaban allí, esos primeros cruzados, iban por un gran propósito: defender la gloria de Dios. Yo digo una frase, ¿verdad? ¿Se ¿verdad que digo una frase? Dice: ardo de amor celoso por el Señor, Dios de los ejércitos. Y allí estaban los cruzados. Mira qué casualidad, llegaron los cruzados y el profeta Elías decía que él ardía en su interior. Estamos hablando de casi 500 años de historia, cuando llegaron los profetas desde el siglo V, donde aproximadamente aparece el momento en que Elías y Eliseo están sobre la tierra, hasta llegar a las cruzadas. Hemos dado un salto histórico. Los hijos de los profetas, Elías y Eliseo, se quedaron en el monte, orando. Dice una tradición que la citó el padre en la institución de los primeros monjes, un libro que parece de locos, es verdad, el padre tiene toda la razón, pero tiene en su interior lo que es el sabor del huesito. Usted se chupa el tuétano Pues ese libro de la institución de los primeros monjes tiene el sabor primitivo de lo que es la orden del Carmen.
la contemplación. Pero con la contemplación ocurre algo. No la voy a definir todavía, eso me toca por la tarde. Ese tuétano habla de lo que está consumiendo el ardor del corazón del profeta Elías. ¿Qué está pasando? Los estoy llevando por un camino, no se me vayan. Los cruzados llegaron allí y dijeron, pero este profeta dijo que ardía en su interior y que el amor que sentía era por el Dios de los ejércitos y nosotros somos soldados, vamos a tomar la rienda de este lugar. Y esos primeros cruzados se convirtieron en los primeros moradores del Monte Carmelo, los ermitaños carmelitas, los primeros en el siglo II. Y entre ellos, pues habían hombres como Bertoldo y Brocardo, esos nombres tan bonitos se los puedes poner a tu hijo. Entonces, sí, tú ya se lo puedes poner al nieto, porque imagínate cuando tu nieto tú le llames Brocardo y María, te va a ver mal. Te va a ver mal. Sí, y te va a decir, más abuelo, ¿y por qué no me pusiste Juan? Bendito Dios. Entonces, bien, estaban esa gente ahí, esos primeros cruzados, y recibieron una tradición. La tradición fue sencilla. Yo quiero ser como el profeta. El profeta dijo que ardía por el amor Dios de los ejércitos. Está celoso. ¿Saben que cuando a ti te da celo es porque tú lo amas? Cuando esos celos se enferman, tú le arrancas la cabeza y te la comes. Tú lo sabes. Así tú lo amas. ¿Verdad que sí? Déjalo ahí, después hablamos de tu marido. Entonces, pero es que estamos hablando de ese mismo ardor. Porque el profeta vivió ese ardor en el interior del monte y los cruzados, los primeros cruzados, llegaron allí en el siglo II y dijeron, yo quiero de ese mismo amor. Yo quiero de ese mismo ardor. Y comenzó una saga de quién va a continuar amando más a Dios. Y empezó Bertoldo, Brocardo, el hermano B, y con ellos un montón de gente. Está un hombre a quien se le pidió que firmara una regla, Alberto de Jerusalén, un patriarca, era el obispo de Jerusalén en aquel momento, sucesor del apóstol Santiago, el mayor. Entonces, el patriarca de Jerusalén vio a esos hombres que vivían en aquel Monte Carmelo y le dijo, ustedes tienen que darme una regla de vida para yo firmársela. Y desde ese momento, estamos hablando del año 1208, se les entrega una regla de vida firmada por el patriarca de Jerusalén, que en la tradición carmelita dicen que también vistió el escapulario como signo de el manto del profeta. ¿Qué sucedió? Llegaron las guerras cruzadas. Miren, la guerra de los cruzados duraron muchos siglos. Creo que, si no me equivoco, seguían apareciendo y preparémonos porque lo que viene de Ucrania para acá parece otra cruzada. Preparémonos. Déjalo ahí. Después, eso es otra cruzada. Entonces, lo que pasa es que ahora es en contra del comunismo, pero ya la Virgen la tenemos como capitana. Entonces, no se han detenido las defensas de la fe, ni con Napoleón, ni con la guerra del 36 en España, ni con los cruzados cristeros que mataron a tantos en México, y ahora tenemos a Ortega haciendo disparates y no voy a hablar, eso hablamos de política de todo. Las cruzadas. Y en esas cruzadas los carmelitas tuvieron que salir corriendo.
Nos arrancaron del Monte Carmelo. Estamos hablando ya del año 1230. Tuvimos que abandonar el Monte Carmelo. El último en salir es uno de apellido Zambico. No era que era Visco, no, era Zambico. Entonces, ese era el prior de ese momento y sale y deja atrás el convento, el monasterio, el eremitorio y llega a Europa y es escogido como superior de la orden otro más. En aquel momento ya era el año 1251. Los carmelitas estaban desperdigados. Se parece a los carmelitas del mundo entero, desperdigados por el mundo entero. Estaban los carmelitas y el padre general de aquel momento, uno que se llamaba Simón Stock, el 16 de julio de 1251, después de una oración fuerte, en que se arrodillaba y le pedía a la Virgen, le decía: tú eres la flor del Carmelo, tú eres la viña florida, tú eres el esplendor del cielo. A los carmelitas, proteja tu nombre. Y ocurrió algo maravilloso. La orden empezó a crecer y a crecer. Y él decía: ¿y qué hago ahora? Las cruzadas nos están matando de hambre, hay hambre en Europa. Él se fue para Aylesford, a Inglaterra. Dejó carmelitas en Francia, dejó carmelitas en España, dejó carmelitas en Polonia, dejó frailes desperdigados por todos lados. Eso lo hizo un superior carmelita de República Dominicana hace como 6 años, los dejó tirados por ahí. Entonces, después que los dejó desperdigados, ellos siguieron orando y se pusieron a crecer y a crecer y a crecer. Y el general seguía orando que protegiera a los carmelitas. Había quejas, venían las cartas, decían: es que tenemos hambre, que no tenemos donde vivir, que no tenemos sitio donde estar, que no sirve la vida esta que tenemos en Europa para la contemplación, para la oración. Y Simón seguía orando, y Simón seguía orando. Y la Virgen se le manifestó y le dijo: Simón, esta será la señal de mi maternal protección. ¿Y saben algo? No fue esto, no fue ese. En las apariciones no fue ese. El fraile tenía un delantal de trabajo, porque eso es lo que es. Esto es para fregar, para mapear y para tirarse al piso a sembrar habichuelas. Esto es un delantal. La Virgen tomó el delantal de trabajo y le dijo: Simón, esta va a ser la señal de mi maternal protección. Saben que esto descansa sobre una parte del cuerpo que se llama la escápula. La escápula es esto. Entonces, si el delantal descansa sobre la escápula, adquirió un nombre: escapulario. Y ella le dijo: esta prenda de maternal protección será para ti y para tus hermanos. Hasta ese momento solo eran frailes que habían trabajado como soldados y sabían defenderse, pero estaban pasando hambre. Pero desde ese momento ocurrió algo maravilloso. Creció y creció. La iglesia nos dijo que teníamos que irnos a trabajar en las parroquias. En ese siglo, en el año 1282, se realizó una reunión grande de carmelitas. Se reunieron todos los carmelitas y declararon que
la orden del Carmen iba a ser una orden también adosada a las órdenes que ya existían en Europa. Y se llamaban las órdenes mendicantes. Estaban los dominicos, estaban los agustinos, estaban los servitas, estaban también los franciscanos. Hay tradición de que cuando en el capítulo de Montpellier, 1252, habían dominicos y franciscanos. Ellos querían que en ese capítulo nosotros nos adosáramos, nos metiéramos con ellos. Pero Simón y otros más, todavía los mayores de la orden, dijeron: es que nosotros tenemos una forma propia. Nosotros somos diferentes a los dominicos. Nosotros somos diferentes a los franciscanos. Entonces los franciscanos estaban allí y le dijeron: ustedes son tan santos y tan pobres, y hay que respetar la pobreza de los franciscanos. Y los carmelitas dijeron: nosotros no podemos ser como ustedes, porque nosotros somos carmelitas. Entonces vinieron los dominicos y le dijeron: bueno, pues súmense con nosotros. Pero los dominicos, saben que los dominicos son maestros, son mis maestros. Yo estudié en los dominicos de Puerto Rico. Muchos de mis hermanos estudiaron en los dominicos de la República Dominicana. Son los maestros. Porque ¿saben lo que dicen los dominicos? Que ellos van a buscar la verdad. Veritatis. Siempre. ¿Saben algo? Y te lo voy a decir como un chiste. Personalmente, yo no voy a buscar la verdad. Yo soy hijo del profeta. Y arde en mi corazón. Yo no sé si ellos la están buscando, pero yo sé dónde está. No se lo digo. Yo los respeto mucho, son mis maestros, pero clase aparte. Y eso es. En ese momento no nos recibieron. Y vamos a unirnos con los servitas. ¿Saben quiénes son los servitas? Los servitas son los siervos de María. Pero ellos eran tan poquitos que ellos tuvieron que unirse con nosotros. Ahora que han aparecido, hay muchos en América Latina, han aparecido los siervos de María nuevamente, hijos de la Virgen María. Nosotros somos hermanos. Entonces, esa tradición pasó por ese capítulo, pero había algo. Dentro de ese capítulo empezaron a surgir unos personajes que se los voy a decir rápido porque van a ser aburridos, y esos nombres ustedes no los van a escoger para sus hijos. No. El primero era el prior general Cirilo de Constantinopla. Usted no le va a poner a su hijo Constantinopla, déjalo tranquilo. Ni Cirilo, hablar por ahí dos o tres Cirilo. Entonces, estaba también allí el famoso Guillermo de Sambico. No le vas a decir Sambico porque a tu nene te lo van a bulinear. Le dicen bulinear, le van a decir Pisco. Entonces, también apareció dentro de ese lugar Américo de Maleficio. No le digan Maleficio porque eso está feo. Entonces, apareció otro que quería que fuéramos de los del dominico, Esteban de San Malagná. Ay, Dios mío, déjalo tranquilo. Y esos nombres de frailes viejos fueron los que empujaron un carisma: la contemplación. Nosotros tenemos un ardor. Y comenzó a decirse allí: los carmelitas viven ese ardor de la contemplación. No buscan como nosotros la verdad, eso lo dijeron los dominicos.
no buscan como nosotros la pobreza. Ellos son los carmelitas. Y se respetó un carisma dentro de la orden. Saben que los agustinos son los grandes bibliotecarios de la iglesia, ¿verdad? Los hijos de San Agustín. Pero tampoco somos agustinos. Esos viven con el corazón en la mano, buscando a Dios. Vuelvo a decírselo. ¿Dónde está el corazón de Agustín? En la mano. Harto de amor celoso por el Dios de los cielos. ¿Dónde está el corazón de los carmelitas? Aquí. Y está ardiendo. Luego habrá una cantidad de hombres y mujeres que se los menciono rápido porque hay gente que dice, ¿qué es eso? Entonces aparecieron unas mujeres que se pegaron a aquellos frailes en Francia, una Juana de Tolosa, la primera de las monjas. Le llamaban las manteladas porque se ponían una cosa en la cabeza. Entonces estaban ahí esas monjas y empezaron esas mujeres a pegarse. Una rama de la familia nacía. El general de la orden, que se llamaba Juan Soret, el beato Juan Soret, dijo, ustedes van a ser la segunda orden. Y junto con la segunda orden se quedaron unos matrimonios santos y nacieron la tercera orden en la misma bula, nula cum nula, dada por el Papa Inocencio, diciendo que las mujeres que tomaban los votos eran la segunda orden y que los laicos que se adosaban a la orden eran la tercera orden. En una bula del beato Juan Soret. Le puedes poner a tu nena Soret, porque si se lo pones al nene, entonces, ya, nombre raro, no se preocupe. Entonces, seguimos. ¿Saben lo que hizo el beato Juan Soret? Vio el amor que tenían esas mujeres santas y empezó a decirle, ustedes van a ser las esposas de Cristo. Y vio a los laicos que querían vivir ese ardor. Hasta ahora nos hemos quedado en el ardor. Ese ardor. Y cuando llegó ese ardor a parejas, a esposos, a Efraín, le llegó ese amor. Entonces, ellos encontraron que dentro de la tercera orden estaba su vida. Ser carmelita, vivir el obsequio de Jesucristo, vivir bajo el manto de Nuestra Señora, porque ya no es el manto de Elías, ese nombre cambió, ahora es el manto del profeta, que en las manos de la reina es el manto de mi maternal protección. Pero ese manto está sobre la escápula y protege el pecho y la espalda de los carmelitas, porque dentro del pecho de los carmelitas hay una llama de amor viva. ¿Me vas a cantar o no me vas a cantar llama de amor viva? ¿La tiene? No la tiene, eso es mucho, olvídate. Aquel se fue a pasear. Ok. Entonces, ese ardor